Bueno, vamos a ver, estaba diciendo que, bueno, en aquella ocasión hablé de la complicidad entre el Bosco y autores como Gracián, Padre Sigüenza, Quevedo o Lope de Vega. Incluso recogimos la obstinada tradición de un viaje del Bosco a España. Todavía se hace eco de él Pedro de Madrazo en el catálogo del Museo del Prado del año 1900. Incluso Marcel Brion, en la década de los 30 del pasado siglo, todavía habla de un viaje del Bosco a España. Hasta tal punto se asoció el nombre del Bosco a este país, quizá por la abundancia de obras que hemos tenido siempre en España, que arraigó en estas tierras peninsulares la idea, harto extraña para nuestra conciencia histórica, de que el Bosco había nacido en Toledo. Siento contradecirte, Paloma, de que el Bosco había nacido en Toledo y fue a Flandes a estudiar. Sí. Da fe de ello el historiador, pintor, Josep Martínez, en su nobilísimo, o Discursos practicables del nobilísimo arte de la pintura, en el siglo XVII, dice, justo después de la página que dedica al Greco, dice: en esta misma ciudad de Toledo hubo un pintor hijo de ella, que dicen estudió mucho tiempo en Flandes, y volviendo a su patria, viendo muchos pintores que la aventajaban en hacer historias y figuras con más estudio que él, dio por un rumbo y cosas tan raras y nunca vistas que solían decir: el disparate de Jerónimo Bosco, que así se llamaba, no porque debajo de ella no hubiese cosas grandes, de grande consideración y moralidad. Dice, referir lo que él pintó fuera menester un libro entero para darlo a entender. Bueno. La estructura laberíntica del universo imaginario del Bosco, especialmente su obra más conocida, el Jardín de las Delicias. Mire, estos, no lo he dicho, estos dibujos y collages son obra de un buen amigo mío, el artista Pablo Sanguino. Quiero hacerle también un homenaje, rendirle un homenaje desde aquí. Bueno, porque decía que especialmente... Vamos a ir atrás. Ahí. Digo que especialmente... O sea, la estructura laberíntica de esta obra maravillosa evoca el rizoma urbano de Toledo, de esa ciudad palimpsesto que se reescribe con cada lectura, con cada mirada. Jerónimo Bosco, medieval y moderno, piadoso y descreído, artesano y burgués, maestro consumado de los disfraces, fue uno y muchos hombres. Como esta ciudad es una y muchas, y no se va a entregar a quien la quiera apresar con una sola imagen. Y ello porque Toledo es y será siempre para todos nosotros una ciudad del deseo, del ensueño, de la nostalgia. ¿No es eso lo que nos atrae de Toledo, de esta ciudad hermética, laberíntica, tortuosa, como la obra del Bosco? Toledo es deseo, Toledo es nostalgia, Toledo es ensueño. Sobre estos pilares descansa la lectura del tríptico que les propongo aquí en esta charla. Es curioso que uno de los jardines más famosos de la historia del arte sea un jardín pictórico, el del tríptico que podemos admirar en el Museo del Prado, y conocemos con el nombre el Jardín de las Delicias. Sorprende, sin embargo, que desconocemos el título original de esta obra, así como de las circunstancias de su realización. Quizás fuera la obra, el tríptico que vio el comerciante italiano Antonio de Beatis en 1517, es decir, un año después de la muerte del Bosco, en el Palacio de Enrique II de Nassau, en Bruselas. De ser así, habría que ver esta obra dentro del contexto cortesano. Podemos imaginar en un salón compartiendo
el espacio con otros cuadros del mismo tema, y en ese contexto cortesano de deleitar e instruir. El tríptico será confiscado en 1567, pasando a ser propiedad de Fernando de Toledo, el hijo natural del duque de Alba. Adquirido más tarde por Felipe II, la pintura entró en el Real Monasterio del Escorial el 8 de julio de 1593, bajo el nombre de Una pintura de la variedad del mundo. En 1605, Fray José de Sigüenza, bibliotecario del Escorial, describe la obra como, leo, la otra tabla de la gloria vana y breve gusto de la fresa o madronio y su olorcillo que apenas se siente cuando ya ha pasado. Descripción con la que se inauguran las interpretaciones moralistas del tríptico, designado durante mucho tiempo por los viejos escritores españoles como la pintura del madroño. Pocas obras en la historia de la pintura han concitado tanta admiración, pero al mismo tiempo tanta discusión entre los exégetas como el Tríptico del Prado. La mística de su tiempo, el folclore local, la alquimia, la herejía adamita, en fin, hasta el psicoanálisis, se han reunido para tratar de buscar las claves ocultas de este jardín de las delicias que, como todo jardín, esconde un secreto. Si poco sabemos del tríptico, tampoco conocemos mucho de la vida de Jerónimo Bosco, Hieronymus Bosch, Van Aken, conocido en España con el apelativo de El Bosco. Paloma ya de unas pinceladas para un retrato biográfico, no me voy a extender. Simplemente, bueno, decir que procedía de una familia de artesanos y de pintores, pero que, bueno, dio un salto social cuando se casó con una mujer que pertenecía a una de las familias burguesas más nobles de Hertogenbosch y que llegó a presidir incluso la institución cultural más importante de su tiempo, que era Nuestra Señora, la Cofradía de Nuestra Señora. Este dato es importante porque su desahogada posición económica quizá explique, bueno, por la independencia respecto de las exigencias de los comitentes, así como, bueno, la proliferación de elementos bastante irreverentes a veces, ¿no?, con los poderes establecidos. Decir solo que el pintor vivió una época de crisis entre un pasado medieval periclitado ya y una modernidad que todavía no había, digamos, despuntado por el horizonte de la historia. De modo que en sus tablas se refleja toda la desorientación de un mundo crecientemente secularizado, todas las contradicciones de un hombre al que ya no le sirven las respuestas teológicas tradicionales, antes de que nazcan esas nuevas formas de experiencia religiosa definidas por la Reforma y por la Contrarreforma. Para no perderme en digresiones que podrían alargar, para disgusto de Paco, la conferencia varias horas, con eso de que quiero ser preciso, tranquilo, preciso y conciso, bueno, pues voy a leer estas páginas que he escrito para la ocasión. Digo, aunque el tríptico, bueno, que hoy conocemos, o sea, que el título del tríptico mundialmente conocido, ¿no?, y que hace referencia a un jardín, hemos dicho que es, bueno, es posterior a la ejecución de esta obra, no hay duda de que el Bosco alude a la significación universal o general del jardín como imagen del mundo. En el reverso del tríptico, es decir, la grisalla que ofrece las puertas cuando están cerradas, se representa al final del tercer día de la creación, el momento en que el cielo se ha separado de la tierra y ésta se puebla de plantas y árboles. La tierra es plana y redonda y está circundada de agua, de acuerdo con los mapamundis medievales, pero el artista la ha inscrito, fíjense ustedes, en una esfera cristalina. Si se fijan bien, yo no sé si se verá, pero en el extremo superior izquierdo, entre nubes y tinieblas,
aparece la pequeña figura del sumo hacedor, Dios Padre, con dos inscripciones procedentes de los Salmos, donde leemos, traducido del latín: Él lo dijo y todo fue hecho, Él lo ordenó y todo fue creado. Pero estas palabras no parecen destinadas a dar relieve al sumo hacedor, cuya diminuta figura aparece retirada en un lugar marginal, sino al mundo que de esta forma cobra autonomía y comienza su andadura temporal. Fíjense que esta andadura se anuncia ya frágil y quebradiza, a juzgar por la naturaleza de la esfera vítrea en la que transcurre. Al abrir el tríptico, un torrente de luz, no sé si les llega el torrente de luz con esta, pero imagínenselo, un torrente de luz además se restauró hace relativamente pocos años, y los colores tienen la misma pureza que, como si lo acabara de pintar el Bosco. Bueno, fíjense que los grises de las primigenias nebulosas han dejado paso a un paisaje esplendoroso y multicolor, dividido verticalmente en tres planos, como un tapiz medieval. El horizonte, pueden observar, muy realzado, lo que permite un amplio despliegue figurativo. Corresponde a la variedad y el protagonismo absoluto de la escena mundana. Antes de perdernos en este laberinto figurativo, conviene reparar en una figura, ahí la tiene, que quizás nos sugiera una de las claves del tríptico. Se trata de Eva, en el extremo inferior derecho del panel central, a quien señala con el dedo el único personaje vestido de la tabla. Según Isabel Mateo, una de las pocas especialistas que hemos tenido aquí en este país en la obra del Bosco, San Juan Bautista, por la pelliza de camello que lleva. Fíjense cómo Eva se encuentra acodada en la típica actitud melancólica o reflexiva, como la dama melancolía de la atracción de la piedra, posiblemente porque está meditando sobre las causas y las consecuencias del pecado original. Fíjense, tienen en su mano derecha la manzana. Sus pensamientos nos llevan al panel izquierdo, donde se representa el jardín del Edén. Vemos ya cómo este paisaje, que refulge bajo un cielo límpido, con la prístina claridad de los orígenes, los elementos naturales se articulan perfectamente con las formas fantásticas, como puede apreciarse en las extrañas formaciones picudas y horadadas que delimitan el horizonte por arriba, o en esa bellísima fuente de la vida, en la laguna central, que parece hecha del acoplamiento imposible de formas de coral, hibridaciones de elementos vegetales, animales, crustáceos. Fíjense, elementos que están montados de tal manera que ya la fuente misma de la vida nos hace pensar en su inestabilidad. Fíjense también cómo aparece Eva, también en equilibrio inestable, en el momento en que es bendecida por Dios y presentada al primer hombre, Adán. La escena que describe el Bosco sigue el primer libro del Pentateuco, pero se aparta de la tradición iconográfica, pues los rasgos de la figura que une a Adán y Eva no son los de Dios Padre, sino los de su Hijo, el Hijo del Hombre. No representa, por otra parte, el momento en que Eva sale de la costilla de Adán, como era habitual, sino el instante en que el primer hombre se despierta de su sueño solitario para contemplar a la primera mujer. El Bosco pinta el verdadero origen del hombre, pinta la conciencia del deseo. Adán codicia ya a la mujer, y será este primer anhelo libidinoso el que ponga en marcha la historia del pecado y con ella la de la humanidad. Sin embargo, la inconsistencia de Eva, que apenas se sostiene en pie, indica ya la precariedad de este deseo. Si el panel izquierdo representa el origen del deseo, el panel central escenifica la expansión y la multiplicación del deseo.
Este magnífico tapiz de la concupiscencia recuerda los jardines medievales del amor, en los cuales era habitual representar la presencia en el agua de los amantes. Fíjense, recuerden los grabados astrológicos, los hijos de Venus se representaban como parejas que comparten el baño. Pero si hay algo que destaca por encima de todo en este jardín, es el movimiento sin pausa y el cambio incesante de todos los seres que lo habitan. No puede ser de otra manera si el protagonista del tríptico es el mundo y su esencia temporal. El devenir temporal se expresa aquí mediante el movimiento frenético que reina por doquier. Movimiento, no lo olvidemos, que hay que entenderlo en sentido amplio. Como ya dijo Aristóteles, se habla en primer lugar de movimiento local, encima, debajo o dentro de esas estructuras minero-vegetales del panel central. Multitud de acróbatas y malabaristas se entregan a toda clase de movimientos y equilibrios extraños, en el agua, en la tierra y en el aire diáfano. Recordemos que frente a la inmovilidad o el quietismo del santo, en lucha permanente con las tentaciones o deseos del mundo, el Bosco representa repetidamente las tentaciones de San Antonio, recuerden, los movimientos rápidos y descoyuntados estuvieron tradicionalmente asociados a la acción demoníaca. El movimiento puede ser entendido también como cambio accidental y esencial. Las continuas metamorfosis donde vegetales, animales y seres humanos se hibridan e intercambian sus formas. Ahora bien, el movimiento que se impone por encima de todos en este tríptico es el movimiento de los apetitos humanos. Solo la apetencia y el entendimiento práctico, decía Aristóteles, poseen la virtud de mover el alma. Tal era ya la enseñanza del tríptico del carro de heno, si lo recuerdan ustedes. Pero aquí los apetitos son otros. Todavía domina los apetitos de la ira o la potencia irascible. Ahora, en el Jardín de las Delicias, la escena se hace menos violenta y adquiere un carácter más amable, al tiempo que los distintos apetitos del alma humana se concretan y resumen en uno solo: la concupiscencia o libido, la lujuria como vehículo natural del pecado original. Algo se ve, ¿no? ¿Poquito? ¿Sí? Bueno. Bueno, como la del tiempo, la naturaleza del deseo es paradójica. Es del género de la negatividad, de la tendencia hacia un objeto que excluye su apropiación, pues su realización equivale a su extinción. Las seductoras sirenas, mira, aquí tenemos dos de ellas, esas mujeres pez de dulcísimo e irresistible canto con el que atraían a los mortales hacia su perdición, representadas frecuentemente en la iconografía de la época, peinándose los cabellos ante un espejo con imágenes de la vacuidad o de la vanidad, de los apetitos del hombre, son imágenes del deseo en su aspecto, fíjense, imágenes del deseo en su aspecto más doloroso, pues su cuerpo anormal no puede satisfacer los anhelos de su canto y su belleza de rostro y busto despiertan. Reparemos en esa especie de sirena o tritón sin ojos que el Bosco ha revestido con una coraza metálica y que surca el cielo sobre un tiburón alado. Una cereza cuelga del sedal de la caña que sujeta al monstruo. Fácilmente se observa que jamás podrá alcanzar el preciado fruto, inclinada como está la vara hacia adelante. En el aire, en el agua, en la tierra, arde por doquier el fuego de los deseos y las pasiones, representados acaso por el rojo ardiente que el Bosco pinta con bermellón de mercurio, de las fresas y las frambuesas. Aquí no es tan ardiente el rojo, pero si se acercan al prado, verán cómo refulge. En este jardín del amor, cada gesto, cada caricia, cada impulso o acción tendente a la consecución del placer,
se encuentra siempre incoado, mas no realizado. Como escribe Quevedo, posiblemente el autor que mejor ha entendido al Bosco, como escribe Quevedo de los enamorados en uno de sus sueños, concretamente el alguacil endemoniado, como si tuviera ante sí el célebre tríptico, vemos a estos hombres, escribe Quevedo, en celos y esperanzas amortajados y en deseos, que se condenan por tocar sin tocar pieza, siempre en vísperas de contento. Los madroños, las moras, las grosellas, las frambuesas, las fresas y cerezas gigantes, junto con los peces, símbolos en las conocidas claves de los sueños, de la voluptuosidad y de los placeres que se pasan apenas gustados, son codiciados, pero no degustados. Significativamente, son pájaros, animales, como saben, consagrados de antigua Afrodita y símbolos, por tanto, de la lujuria. Fíjense cómo lo reproduce con una minuciosidad de ornitólogo. Son pájaros los que acercan con sus picos a los hombres los frutos deseados, algunos de los cuales aparecen adornados con las alas oceladas de la inconstante mariposa. Dentro de una especie de vaina de bellota, un hombre, olvidándose de que ya tiene una cereza en la mano, se desvive por la que le tiende el ánade. Lo que le seduce no es tanto el objeto del deseo, cuanto el deseo mismo, parece querer decirnos el Bosco. Sobre una estructura cónica de rojo coral, un pájaro hace lo propio con una apiñada multitud excitada y anhelante. En la laguna central, junto a la gran torre de la derecha, un grupo de individuos que acaba de surgir de una flor saltan y se afanan por coger la cereza que les acerca una especie de grulla de larguísimo pico. Se diría que las aves están jugando con ellos, como si en el preciso momento en que se disponen a gustar la sustancia, la ansiada fruta, fueran a levantar el vuelo. El grupo que, sentado en la hierba, rodea una gigantesca fresa en actitud de adorarla, no sabe que el objeto de su deseo es tan volátil y que su tamaño es tan grande como ficticio, tan solo una imagen, una mera ilusión. Obsérvese la gran cantidad de vainas, cápsulas o frutos vacíos que hay en la tabla, signos secretos de los deseos, que conviene disimular y encerrar en un cascarón. Otras veces el Bosco hace navegar a estos deseos en barcas o los esconde en mejillones, cortezas y oquedades. Los jinetes a lomos de sus pasiones giran en torno a la fuente de sus apetitos, el estanque de la juventud, pero en ningún momento se salen del perímetro definido por su tendencia natural. Danzan en círculo, aplazando indefinidamente su consumación. Entre las banistas se encuentran algunas mujeres negras, imágenes de la tentación durante la Edad Media. Desnudas y escurridizas por el agua, llevan sobre sus cabezas diversas especies de aves, pavos reales, cuervos, garzas y algunos frutos caducos, símbolos sin duda de la vanidad, pero que quizás quieran indicar también que el deseo en realidad no se dirige a ellas, sino a la imagen, al fantasma que se encuentra sobre sus cabezas. La fantasía se revela aquí como la operación esencial del deseo y su capacidad de anticipación del objeto, sin que éste se halle presente más que como el fantasmata tentador que desencadena la acción y movimiento sin fin. Paco, cuando quieras cortarme, me cortas, ¿eh? No, tranquilo. Te queda 30 segundos. Si no se puede hablar del infierno, no hablamos del infierno. Dejamos el infierno para el juicio final. Si en el tríptico coexisten realidad y fantasía, es por este sentido de la posibilidad que introduce en el mundo la acción del deseo.
Este es el punto de articulación entre lo real y lo fantástico. Lo fantástico, como lo imaginario que forma parte de nuestra imagen de Toledo, es parte integrante de lo real. De manera que en el universo imaginario del Bosco, tan real es la percepción sensorial como los sueños, las tentaciones y las angustias. Esto es lo nuevo y moderno del Bosco respecto a la pintura medieval. El artista Brabanzón parte de la experiencia sensorial inmediata. Su pintura está llena de detalles naturalistas, como el reflejo, fíjense, de los cuerpos en la superficie brillante del lago, o los detalles de una planta en los que se recrea con la exactitud de un botánico, o las características específicas de un pájaro que describe con esa minuciosidad del ornitólogo. Pero enseguida se descubre que la realidad tiene otros fondos. Posee grietas y oquedades en las que echa raíces lo fantástico, no como una injerencia extraña, sino como una parte consustancial de esa misma realidad. Equívocas son también las delicias a las que se entregan los amantes en este jardín, que no excluye ninguna de las formas del erotismo. Imágenes onanistas, adviértase ese hombre invertido y parcialmente sumergido. Heterosexuales, pero obsérvese que nunca ningún emparejamiento termina en cópula. Y homosexuales, pero hay también imágenes homosexuales. Algunas tan evidentes como las de unos hombres que se dejan colocar flores en el ano. Sea de la índole que fuere, lo cierto es que el deseo siempre es perverso, pues es conforme a su esencia el engañarnos. Promete siempre mucho más de lo que da. Tal vez sea esto lo que nos quiere decir el ratón, que lo tienen, dentro de un tubo de vidrio. El pequeño roedor, símbolo para Ruysbroek, el místico más influyente de los Países Bajos, bien conocido por el Bosco. Símbolo, digo, el roedor de la falsedad y el engaño. Fíjense cómo aparece en la entrada de una de las escenas más seductoras de la tabla, la bola cristalina que cobija a los amantes. ¿Se trata aquí del deseo consumado, de la plenitud del acto realizado y la consiguiente unidad de los amantes, simbolizado por la esfera? ¿O estamos una vez más ante una de las proyecciones del deseo? Isabel Mateo observa que la mujer tiene la mano en el muslo del hombre y este a su vez en el vientre de ella, lo que recuerda un proverbio holandés, dice que el que toca la pierna, muslo o pie, tocar la pierna, muslo o pie es desear eróticamente. En cualquier caso, la rara armonía alcanzada por la pareja se nos antoja tan frágil como la esfera transparente que los aísla del mundo y que parece a punto de desvanecerse cual pompa de jabón. Se ha recordado a propósito un antiguo refrán holandés. Dice, felicidad y vidrio que rápidamente se quiebra. Bamboleándose en el agua sobre una base esférica y hueca por la que asoma el rostro de un hombre con la expresión crédula del que cree en las añagazas del deseo, surge de esta bola vítrea, voy a ir para atrás, una fantástica flor lacustre que evoca la cola de un pavo real, imagen de la vanidad. Se trata de una de esas extrañas flores del deseo que nacen en este jardín y que se transformarán a la postre en flores del mal. Aquellas se convierten, en efecto, en plantas carnívoras que amenazan con devorar y asfixiar a los amantes, como esa planta de brazos tentaculares y espinosos, que parece engullir a los amantes. Pues no todo es amable en este vergel. El néctar exquisito del cardo, sobre el cual, mírenlo, se posa la mariposa de la inconstancia, está protegida por cortezas espinosas. Púas y dardos acerados forman parte esencial de las inverosímiles torres del estanque central. Precisamente el aspecto más sólido de estas estructuras, como de ensueño,
No les viene de las deliciosas formaciones rosáceas, transparentes o azuladas, etéreas e inestables, sino de las punzantes y agresivas excrescencias. Sin embargo, nada en los equívocos y ambiguos universos del Bosco es simple y se comprende a primera vista. Estos paraísos son engañosos, pero por eso mismo nos resultan tan fascinantes y seductores. El Bosco no pinta simplemente un simulacro, un falso paraíso, pinta una fascinación, un maravilloso hechizo, pinta la nostalgia y el ensueño del paraíso terrenal. Más que una condena, el pintor representa la extraña e irresistible nostalgia que han sentido siempre los hijos del desvelo y del deseo por esa edad de oro en la que los hombres vivían una existencia feliz y siempre renovada en perfecta armonía con la naturaleza y con Dios. Todos los viajeros medievales, desde Pian di Cardine a Marco Polo y de Dorico a Cristóbal Colón, partieron hacia Oriente o hacia Occidente, es decir, hacia los extremos o confines del mundo conocido. Todos describieron el mismo paisaje esencial, el mismo paisaje fantástico y maravilloso de la otredad. Y todos ellos tuvieron el presentimiento de hallarse ante las puertas del paraíso. En su relación de sus 12 años de viaje, del fraile Dorico da Pordenone, estamos en el siglo XIV, describe una isla llamada Ceilán, con toda seguridad la legendaria Ceilán, uno de los lugares geográficos en los que en la antigüedad se había ubicado el paraíso. Se detiene, leo, en un lago no muy extenso, pero de abundante caudal, cuyo fondo está cubierto de piedras preciosas. Como en todas las descripciones medievales de jardines maravillosos, destacan aquí la abundancia y el prodigioso tamaño de los frutos y la variedad y rareza de las plantas, sin olvidar la zoología exótica. El mismo Dorico asegura que en esta isla hay pájaros como ocas con 2 cabezas. Fijaros, la semejanza de esta descripción con la tabla izquierda y central del Jardín de las Delicias son demasiado evidentes para no tenerlas en cuenta. Bueno, no voy a detenerme mucho, fíjense, del infierno no voy a hablar, vamos a dejar el infierno para la siguiente, fíjense aquí, vamos a ver, el árbol de la vida, el exótico drago, las Islas Afortunadas, el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento, ese árbol que nos va a hacer hombre, puesto que vamos a tomar conciencia del bien y del mal, también es un acto de... Fíjense la roca esa antropomórfica en la que se encuentra, en la que no se suele reparar, pero que no se le escapó a Dalí, el gran masturbador. Bueno, se puede hablar largo y tendido, pero muy rápidamente, fíjense que el mundo del panel central, sumergido en una atmósfera onírica de suaves y dulces tonalidades, se torna sombrío, sacudido por violentos contraluces en la tabla derecha de Jardín de las Delicias. Las flechas de Cupido han sido sustituidas por las de la otra cazadora, la pueden ver ahí, la muerte como arquera fatal, convertida aquí en una figura fantasmal con cabeza de pájaro espátula, que acompaña a los condenados a las profundidades del Averno. En estos infiernos de la soledad, que no son sino la imagen invertida de la tierra, el mundo que forjamos con el poder de nuestros anhelos se convierte en devastadora experiencia de fracaso. Reina aquí la angustia y el dolor de la renuncia, pues el deseo permanece, a pesar de haberse extinguido las fuentes de placer. El deseo es experimentado más intensamente, más eterno, cuanto eterna es la separación. Bien, dicen que los seres humanos siempre saben representar mejor los infiernos que los paraísos. Desde luego, pocos infiernos hay como este infierno musical,
por los extraños instrumentos del suplicio. Fíjese la intensidad poética que tiene, imágenes irreverentes, castigo de la vanidad, miren cómo se ve, fíjate la misma actitud que tenía Eva en el jardín, en el panel izquierdo, se está mirando el culo del diablo. Imágenes del mundo al revés, tenemos aquí a la liebre cazadora, una representación, una alegoría del juego, los juegos de azar. Fíjese el detalle muy interesante, ¿le recuerda esta mano a alguna mano? ¿Qué mano es esta? Esta es la mano de Jesús, en actitud de bendecir, es la misma mano que está bendiciendo el panel izquierdo, ¿lo ves? Aparece aquí amputada y clavada sobre con un dado. Los pájaros multicolores se han transformado en esta especie de Satán, Saturno, Satán, que está devorando a los condenados. Fíjense como esa especie, digamos, de bacín. Bueno, los incendios mejor pintados en la historia del arte son los del Bosco. Posiblemente recuerda el Bosco un incendio que sufrió su ciudad natal cuando él era niño. Fíjense qué intensidad poética tienen estos. El centro de la composición, el hombre árbol. Fíjense que suma de 1000 destrucciones, de 1000 hibridaciones. Aparentemente es un huevo horadado con 2 patas, donde se recuerda un ganso desplumado, pero también son 2 troncos, los árboles de la muerte. Dentro hay una especie de taberna infernal y arriba una cornamusa, una imagen de la vacuidad. Fíjense, hay un personajillo vestido aquí, está en actitud reflexiva. Algunos autores piensan que es un autorretrato del Bosco. Yo no lo creo. Desde luego, si hay un retrato, es este. Los rasgos individualizados son los de un retrato. Y yo juraría que son los rasgos del propio Jerónimo Bosco. Observen el parecido con el autorretrato más fidedigno, el de la Biblioteca de Arras. Aquí lo vemos, mayor. Es decir, que el Bosco se habría situado en el centro del infierno. Por cierto, que esos árboles, hombres árboles, recuerdan el infierno de Dante, a esos condenados por el mayor de los pecados, la desesperación. Y es que fíjense qué imágenes, más potentes, más poderosas. Un hombre, un mundo que se precipita hacia el abismo de su propia inmanencia, donde apenas, donde ya no oye a Dios. Fíjense aquí dónde estaba. Mira, aquí tiene las orejas del hombre amputadas, no sé si se ve ahí, arriba, con un cuchillo, tiene la marca de la M de la muerte, y el conjunto pues recuerda un símbolo fálico, claro, pero son las orejas del hombre que ya no oye a Dios. En fin, termino ya, de verdad, déjenme rematar con esto. Mire, aquí el hombre ya no encuentra, tras el valle de la muerte, no encuentra la llave de los cielos, del reino de los cielos. Pero nuestra propia muerte, naturalmente, solo la podemos imaginar. Es siempre una muerte aplazada, diferida, interminable. Por ello, porque somos una conciencia imaginante, no podemos quedarnos parados en la sustancia sufriente de nuestro ser. Por ello, retiramos la vista de esta atmósfera pesada, de este horror, y regresamos al panel central, a ese universo luminoso, hecho a la medida de nuestra naturaleza soñadora, pues somos también y sobre todo una voluntad que sueña. Las aves nocturnas del infierno se convierten de nuevo en esos pájaros multicolores cuyo vuelo participa del aire ligero del ensueño. Decía William Blake que la imaginación no es un estado, es la propia naturaleza del hombre. De ahí que estemos obligados a recorrer el trayecto continuo de lo real a lo imaginario y volver de nuevo, retornar siempre a este hermético y laberíntico jardín, al jardín de las delicias o a esta ciudad mítica
¿Qué es para nosotros Toledo? Esa ciudad que viene a imaginarse en nuestros ensueños. Muchas gracias.